Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Día de mucho entusiasmo este. Hay varias razones. La primera es que hoy es el lanzamiento de FILGUA, de la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Pero la más importante no es esa, la más importante es que nuestro invitado de esta mañana es la editora de la compañía de libros más grande, comercializadora y productora de libros más grande del planeta, Penguin Random House. Se trata de María del Carmen de Ola, que tiene algunos años de andar con nosotros aquí por Guatemala, apoyando a impulsar la cultura, la lectura y lo que los guatemaltecos somos. María del Carmen, bienvenida a Sala de Artistas de TVUSAC. Un gran gusto tenerla aquí, un honor tenerla por acá. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera que usted le contara al público quién es usted más bien, porque yo solo estoy haciendo una brevísima presentación de usted, pero más bien sería importante que usted le contara a nuestra gente, que le contara a su público quién es María del Carmen de Ola, qué hace en Guatemala, todas esas cosas que los que la vemos en el mundo de los libros más o menos sabemos, pero que también sería bueno que nos contara a nosotros mismos, ¿verdad? Por favor. Claro que sí. Buenos días. Gracias, Hugo, por la invitación. Y esto de que se llame Sala de Artistas es mucha responsabilidad, ¿no? Porque no soy artista ni mucho menos. Soy una editora y sí, trabajo desde hace 25 años en el mundo editorial. Antes estuve trabajando con Ediciones Generales de Santillana, de Grupo Santillana, un grupo español, y a partir del 2014 empecé a trabajar con Penguin Random House, ¿no? Es un grupo editorial fuerte e importante que tiene distintos sellos editoriales, por esto decimos grupo editorial, ¿no? Alfaguara es uno de estos sellos editoriales, también Taurus, Aguilar, Ediciones B, etcétera, como que cada sello editorial dentro del grupo se va especializando en un contenido distinto, ¿no? Ficción, no ficción, novela histórica. Entonces aquí estoy, resido en Guatemala desde hace muchos años. Hugo, no lo repitamos, por favor. Sí, está bien. Desde hace muchos años. Estoy muy a gusto, me ha tratado muy bien este país, no tengo quejas, no puedo tenerlas. Aquí nacieron mis 3 hijos, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Y mi área de trabajo, mi área de acción es Centroamérica. Entonces me corresponde desplazarme, aunque ahora pues a través de las redes que uno ha ido construyendo a lo largo de tantos años, pues no necesitas viajar todos los días, ni mucho menos, faltaría más. ¿No? Sí, era horrible eso de viajar 3 veces a la semana. No, y a veces tampoco es tan productivo viajes tan seguidos, ¿no? Pero sí, mi área de acción, mi radio, está en Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala. ¿Tiene Random House publicaciones de autores guatemaltecos? Sí. De hecho, Penguin Random House tiene como que dos vertientes. Por un lado, fomentar a nivel global los autores que denominamos más globales, o sea, autores que se exportan muy fácilmente de país en país. Por ejemplo, el recientemente fallecido Mario Vargas Llosa es un autor global, o Juan Gabriel Vázquez, un autor colombiano que se publica casi que simultáneamente en todas las casas del grupo, Rosa Montero, Guillermo Arriaga, para mencionar algunos, ¿no? Y la segunda vertiente es promover la edición local, es decir, los autores locales, y para ello parte de mi trabajo es elaborar
anualmente un plan editorial local en el que pues tengo que considerar autores de estos distintos países de Centroamérica, ¿no? No necesariamente hay que publicar de todos los países porque a veces no es el momento, no es tan fácil tampoco, pero procuro incluir autores de distintos países de la región. Bueno, procuro y tengo que hacerlo, ¿no? Es parte de mi función. Algunos de estos autores, por cierto, se han desempeñado también pues de manera estupenda fuera de las fronteras de su país, otros no, otros son autores más muy de locales. Su país, sí, pero igual pasa con autores españoles que son de España y punto, ¿no? O colombianos que son más de Colombia. Así que este es básicamente mi trabajo y la misión, ¿no? de Penguin en este sentido. De esos autores, supongo que Sergio Ramírez es un autor del grupo de ustedes. Sí, señor. Es uno de los autores de más éxito de Centroamérica, hoy vivo además, sí, ¿verdad? Sí. Lo vimos en las actividades de Centroamérica Cuenta. Sí. Un poco cansado por las barbaridades que le ha hecho Ortega, ¿verdad? Pero pues vivo y haciendo, trabajando para la literatura de Centroamérica, y creo yo que más también buscando que a través de la literatura tender puentes, ¿verdad? Que eso es algo tan importante, que la literatura sirva también para que nos encontremos los centroamericanos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué tantas obras y qué tan bien les ha ido con Sergio? Pues a ver, usted lo ha dicho, ¿no? Es nuestro autor centroamericano por excelencia, que por cierto, dicho sea de paso, podría ahora estar tranquilamente disfrutando de las regalías de su trabajo. Y sí, y de una vida tan trabajada, y por el contrario, pues quiere seguir promoviendo la literatura, y no solo la centroamericana. Usted comentaba lo de los puentes, ¿no? Puentes no solo entre autores de la región, sino que autores fuera de la región que no han puesto nunca un pie en la región, ¿no? Y que no saben a veces muy bien qué pasa aquí, qué se hace, ¿no? Quiénes están escribiendo. Entonces, a través de estas mesas que se organizan, presentaciones de libros, etcétera, pues él consigue esto, ¿no? Ponerlos en contacto. Bueno, la obra de Sergio Ramírez es, yo le diría, muy importante, ¿no? Sí. Y quizás es una palabra muy común decir muy importante, pero es que ha recorrido, ¿no? distintas partes, lógicamente, de su vida y de la vida también de la región, ¿no? Pensemos que una de las más recientes, Tongolele no sabía bailar, que es parte de una saga de un comisario que es muy simpático, que sucede en Nicaragua y tal, precisamente por recoger los acontecimientos que sucedieron en Nicaragua en el 2018, si no recuerdo mal, y recogerlos además con mucha viveza, pues prácticamente le valió salir de su país, ¿no? Entonces también es un autor comprometido, que a través de la literatura, es decir, a través de la ficción, nos está contando qué sucede en el mundo real, ¿no? Y esto, pues bueno, trae sus consecuencias. Sí, es un autor no solo de culto, sino también muy comprometido con la realidad histórica de Centroamérica, él, ¿verdad? Acordémonos de aquel libro que publicó hace ya muchos años, Adiós muchachos. Ah, sí, maravilloso. ¿verdad? Que es un libro también publicado en uno de nuestros sellos editoriales, Aguilar, que es un libro de no ficción, o sea, es un libro en donde prácticamente testimonial, ¿no? En donde él explica qué sucedió y cómo todo el proceso revolucionario, sandinista y tal, se vino a pique, ¿no? Y como que de alguna manera anticipaba con Adiós muchachos lo que
hemos ido viendo poco a Luego, poco, sí, ¿no? sí, sí. Y es un libro que, mire, hace tanto tiempo que se escribió y se sigue reimprimiendo, porque en este libro se encuentran pues muchas de las como claves razones, proféticas, sí, ¿verdad? Señor, sí, como argumentos, Ajá. ¿no? Para entender o para, sí, entender cómo se ha llegado a este punto, ¿no? Así que usted menciona a Sergio Ramírez, también tenemos al guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Ah, sí, Rodrigo también es Que por cierto importantísimo. tenía que haber venido al Centroamérica a cuenta y por razones de salud se excusó al final, pero estaba en el programa, o al salvadoreño Horacio Castellanos Moya, también un escritor de culto prácticamente que bueno, hace mucho tiempo que vive ya fuera de El Salvador y sigue escribiendo sobre El Salvador, ¿no? O sea, El Salvador es su mundo, es su preocupación y es su debilidad. O sea, no puede desentenderse del Salvador, aunque viva afuera desde hace tanto tiempo. Claro, hay tema de la vida, es un tema al que recurrimos constante y permanentemente, creo yo. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso concreto de alguien que estuvo yendo y viniendo de Guatemala toda su vida, Marco Antonio Flores. Marco Antonio Flores nunca pudo dejar de hablar de Guatemala y de las interioridades de los procesos históricos y de las, vamos a sí, de las miserias humanas que coincidieron con el proceso revolucionario, sí, armado, clandestino en Guatemala, ¿verdad? Es decir, es imposible que un ser humano se sustraiga a su realidad, a menos que quiera escribir pura ficción, pero eso aún ahí subyace el efecto del espejo, ¿verdad? Sí. Quizás ciencia ficción, ¿no? Sí. Que sería la forma de evadirse de alguna forma. Sí. Pero si no, es que la misma ficción al final es el reflejo de una realidad, ¿no? Entonces es muy difícil sustraerse. Le voy a contar una cosa. Mire, pues, al principio me dijo usted que pues usted estaba en la sala de artistas, pero no era artista. No. Bueno, mire, pues es que el objeto de la sala de artistas... El artista es usted, creo yo. Muchas gracias. El objeto de la sala de artistas es que aquí se junte, confluya el mundo, el universo de la cultura. Tener hoy, para mañana, una instantánea de lo que pasaba en la cultura en Guatemala. Mire, pues, los artistas plásticos sin su maestro no llegan a concebir, es difícil. Algunos que son autodidactas y son geniales llegan a hacer cosas importantes, pero el artista generalmente pasa por la academia primero. Los escritores sin editor tampoco son nada. Entonces, los editores sin autores tampoco. Es decir, estamos todos, somos como ese entramado de la interespecificidad sí, a la que pertenecemos la especie humana. Es decir, es una red y aquí todos tenemos que participar. Entonces confluimos, ¿no? Usted está aquí, querida señora, por la importancia que para nosotros reviste la edición y, ¿por qué no?, también la comercialización de los textos. No hay pintor sin galería o sin marchante de arte, y no hay escritor sin editor, sin comercializador y sin librería. Es decir, nos pertenecemos unos a los otros, yo creo, ¿verdad? Así que, mire, es un honor tenerla de verdad aquí. El honor es mío. ¿Quiénes en Centroamérica, aparte de Rey Rosa, aparte de este salvadoreño Castellanos Moya, que tiene novelas descarnadas, sí, y deslumbrantes además, ¿verdad? Sí. Y aparte de Sergio, ¿quiénes son las figuras relevantes de la literatura centroamericana?
Si quiere lo dejamos para el próximo segmento, que ya se nos terminó el Como primero. usted Ya veo diga. que le dije que aquí el tiempo no alcanza Ya para lo veo, absolutamente ya lo nada. veo. Los esperamos en el siguiente segmento. Por favor, no se vayan porque ya ven que lo mejor siempre está por venir aquí. Muchas gracias por su atención. De vuelta en Sala de Artistas de Tebiusac de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, con María del Carmen de Ola. Usted, por el papel que juega en el ejercicio de la literatura, en el ejercicio de los libros, indudablemente habrá de ser también de la gente que fundó la Feria del Libro, esa institución, porque ya se volvió una institución la Feria del Libro. Cuéntenos detalles de esto que es tan importante para la gente. A la gente le interesan siempre las anécdotas que ha pasado detrás de bambalinas, todas. Los pleitos, pues esos tal vez mejor no, porque han de ser entrañables y muy largos además, ¿verdad? Pero no crea que de los pleitos también se aprende al final, ¿no? Porque te ayudan como que a discernir. A ver, sí, tuve el privilegio de formar parte de la gremial de editores desde que empezó a organizarse la Feria del Libro. Por cierto, sería ideal que cuando tenga oportunidad pudiera tener en esta sala de artistas a una verdadera artista, porque esta mujer sí que es excepcional, a la actual directora de la gremial de editores, la presidenta, se llama Diana López. ¿Ah, sí? Seguro que la Dela conoce. por invitada, no tengo el gusto. Bueno, pues hoy se lo voy a decir. Diana López y bueno, su brazo derecho, Gabriela Escobar, que es quien ve todo el tema cultural de la feria. Es una feria que lleva ya muchísimos años, que empezó a ser bianual al inicio y que después, por el mismo interés que suscitó, pues se convirtió en una feria anual que se celebra en el mes de julio, y me atrevería a decir que es uno de los acontecimientos culturales más importantes, no solo de Guatemala, sino que de Centroamérica, ¿no? Este año se inaugura el día 1 de julio hasta el 13, son 2 fines de semana, siempre ha sido en el mes de julio, salvo, si mal no recuerdo, cuando regresábamos de la pandemia, que no se quiso suspender y fue en noviembre, pero si no, es en el mes de julio. Y bueno, año con año tiene un programa cultural realmente denso, en donde se reúne autores nacionales, centroamericanos, autores globales, y que claro, ha tenido sus bemoles, porque no es fácil trabajar con la cultura en este país, ¿no? Sí, muchas veces pensamos que todo lo que tiene que ver con cultura es algo que aparece así de la nada, ¿no? Que se da de forma gratuita. Y no es así, ¿no? Todo tiene un costo, todo tiene un precio, ¿no? Y a veces como una que nos inercia cuesta. Y una resistencia también, exactamente, ¿verdad? Sobre todo resistencias. Sí, mucha resistencia, sí. Pero bueno, pues este año la feria está dedicada a la escritora María Elena Casaus Arzú, y a España como país invitado. Casi siempre es un escritor y un país, un escritor y un país. De hecho, el año pasado estuvo dedicada a Francisco Pérez de Antón, como escritor. O sea que cada país invitado pues procura
pues vestirse de gala, ¿no? Y tener a sus mejores representantes aquí, ¿no? Así que sí, también hubo un cambio de ubicación. Al principio era en el Parque de la Industria, pero pues prácticamente se nos quedó pequeño el espacio, y que pensábamos que los visitantes asiduos de la feria y los no tan asiduos, porque hay visitantes que los conocemos de una feria a la otra, ¿no? Que por recomendación, de boca a oreja, no se lo quieren perder. Pues pensábamos que necesitaban también un espacio más adecuado, ¿no? Y ahora se celebra en Fórum Majadas, ¿no? Sí, ya hace algún tiempo, ¿verdad? Sí, ya hace algunos años, y bueno, pues el espacio es mucho más adecuado. También ya se nos está quedando pequeño, lo cual es buena señal. Sí, mire, la gente suele decir que cada vez hay menos lectores, pero yo digo que no es cierto. Yo recuerdo cuando yo era joven, en Guatemala habían 2, 3 librerías de libros, ¿verdad? Porque aquí les dicen librerías a las papelerías también. Sí, sí. Y entonces nos encontrábamos en las librerías las mismas personas siempre. Y nos conocíamos, y con algunos forjamos algunas amistades, con otros no se pudo, ¿verdad? Pero, y recuerdo el momento en el que llegaron los españoles a Guatemala a vender libros, no había antes. Eso habrá sido por el año 70, 71. Me acuerdo que Plaza Janés tenía en la 6ª Avenida y 12 Calle, esquina, en un sótano, una librería, que luego migró a la 13 Calle, a la par de la librería 13 Calle. Había otro español que se llamaba Ramón, que también trajo una librería grande, él, que se llamó Altamira. En fin, y bueno, y en esa época luego vino por el 75, 74 finales, o 75, 76, Jesús Chico, que yo recuerdo perfectamente cuando él vino, que cuando yo lo conocí yo pensé que era cura, porque tenía aspecto de cura realmente él, ¿verdad? Pero es un hombre brillante para vender libros. Después sí. Lo traté yo de cerca a él, pero bueno, mire, no la dejé terminar de contar porque lo olvidé, no le voy a mentir, sobre sus autores de Centroamérica. Que nos cuente eso brevemente, y luego que entremos a los autores de Filgua. Sí, a los autores que va a traer para Filgua. Muy bien, pues mire, ya que acabo de mencionar a Francisco Pérez de Antón, él es uno de los autores hispano-guatemaltecos que estamos publicando desde pero hace ya... asumimos guatemalteco realmente, pues ¿verdad? Me parece estupendo, y él se siente... él de estar aquí, él se siente muy guatemalteco. Hacemos broma a veces cuando le gustan mucho. Uy, si me escucha dirá, ¿qué cuentas? Pero le gustan mucho los plátanos fritos y los frijoles, y sobre todo los rellenitos. Ah, mire usted, qué bueno. Y qué le rico. llama croquetas Maya. A los rellenitos. Yo digo, oye, me parece estupendo que se quede así. Es una buena calificación, sí, realmente. Sí. Bueno, pues a Francisco lo estamos publicando desde el 2000, desde el 2000 prácticamente, con ensayo, bueno, toda esta obra que tiene sobre Guatemala, en donde que es ficción, ¿verdad? Pero que lleva todo un proceso de investigación previo, en donde él quiso encontrar lo que a él le hubiera, o sea, él quiso escribir lo que a él le hubiera gustado leer cuando llegó a Guatemala sobre el país, ¿no? Para explicarse por qué esto, por qué lo otro. Y bueno, y de alguna manera ha servido también para muchos lectores que también se han querido explicar fuera de lo que aprendemos a veces en las aulas, ¿no?
qué ha pasado en este país. Bueno, tenemos también, por ejemplo, a María Elena Schlesinger, ¿cómo no? que la queremos muchísimo. Esposa de Méndez Vides. Esposa de Adolfo Méndez Vides, también autor de La Casa. De María Elena tendremos, por cierto, un libro, una novedad a fines de año, en septiembre, calculo que es su mes. Con este interés que siempre tiene sobre lo que pasaba en estas calles del centro histórico en los años 40, 50, 60. Entonces son estos libros de añoranza, ¿no? De cómo se vivía, quiénes caminaban por estas calles y bueno. Y Carol Zardetto es otra autora de La Casa, que también es una mujer con una fuerza narrativa impresionante. Vamos a publicar este año ciencia ficción, que no lo habíamos hecho hasta ahora, con una chica que se llama, digo chica porque es muy joven, que se llama Angélica Quiñónez, que después, si hay tiempo, podemos hablar de Hijas de Eva, que es este libro. Bueno, en El Salvador hay un escritor que lleva también años ejerciendo el oficio, que es Jorge Galán, que ha publicado en otras editoriales, acaba de presentar aquí en el marco del Centroamérica Cuenta Los Muchachos del Apocalipsis, en donde es una novela muy interesante, en donde él mismo intenta explicarse por qué nuestros compatriotas se ven en la necesidad de salir de sus países. ¿Por qué? ¿No? Porque a veces solo vemos, de hecho, escribió gran parte de la novela estando fuera de su país, del Salvador, ¿no? Y estando afuera, pues él me comentaba, se habla de los migrantes, de los legales, ilegales, etcétera, pero bueno, yo quise explicar por qué esta gente está llegando aquí, ¿no? ¿Por qué mis compatriotas están aquí? ¿Qué pasaba en sus países, en sus barrios, en sus calles, que han tenido que salir, ¿no? Costa Rica, bueno, Costa Rica es un país rico también literariamente hablando. Carlos Cortés es un autor de La Casa. Catalina Murillo, una mujer muy interesante, autora de un título que llamó mucho la atención, Una mujer insignificante. Qué lindo. Sí, un título interesante y además que rasca muy en el fondo de las relaciones entre madres e hijas, madre-hija, que a veces como que es una relación además muy distinta a la que tiene un hijo con su madre, sí, ¿no? Entonces es un tema interesante, curioso. Bueno, y Panamá, que es un país a veces que nos queda como que muy lejos. A veces ellos mismos dicen que no saben si son centroamericanos o no. Bueno, geográficamente nosotros tampoco. Claro, geográficamente están en el istmo centroamericano, claro, ¿no? Pero claro, históricamente han pertenecido a la Gran Colombia, sí, entonces como que tienen un pie en un lado y un pie en el otro, ¿no? Con una literatura muy interesante. De hecho, uno de los autores panameños que vendrá, y podemos ya empalmar si quiere con este otro tema, que vendrá para la Feria del Libro Aura Filgua, se llama Juan David Morgan, que es un autor que al estilo que por cierto le preguntan siempre si tiene algo que ver con el pirata Morgan. Ya saben ustedes que Henry Morgan devastó Panamá, entró en Panamá en la época de la colonia y bueno, pero no, tampoco es tan cierto esto, porque antes ya habían incendiado la ciudad los propios habitantes de Panamá para que el pirata no se pudiera llevar nada. O sea, hay mucha tela que cortar. Pero bueno, siempre le dicen, ¿y usted tiene algo que ver con Morgan? Pues mire, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, pues él al estilo como que de Pérez de Antón ha querido también explicarse y explicar la historia de Panamá, ¿no? Y sus libros pues han sido muy exitosos, y cuando hablamos de éxito, Hugo, no es solo
en cuanto a ventas, claro, somos una empresa. Claro, una editorial es una empresa, ¿no? Claro, tenemos no hay vuelta. No hay vuelta, ¿no? Sino que me refiero también a éxito en cuanto a la percepción de los lectores, ¿no? La opinión de estos lectores que dicen, oye, pues ahora entiendo mucho más por qué Panamá está ahí o por qué nosotros tenemos esta forma de pensar o entender nuestra historia, nuestro pasado, ¿no? A través de los libros. Y tiene razón también en otra cosa, esto que normalmente se dice, cada vez hay menos lectores, pues bueno, vean ustedes que si cada vez hubiera menos lectores, cada vez habría menos librerías, cada vez habría menos editoriales, y bueno, pues nosotros estamos aquí y nos ganamos la vida con los libros, y los libreros también, y sobre todo con los libros en papel. Después del gran boom del ebook, etcétera, el papel sigue siendo el soporte, el libro impreso sigue siendo el soporte al que regresamos, al que volvemos, al que nos gusta tener en la mano, ¿no? Como cierto fetichismo, ¿no? O el olor de la tinta, claro, cuando uno abre el libro las nuevo, primeras ¿verdad? páginas, sí, ¿no? Que te lo llevas maravilla. por todos lados, que no tienes que estar atento que si se me termina la pila o qué, no, ahí está. Así que bueno, larga vida al mundo del libro, ¿no? Va a tener larga vida indudablemente. Se nos terminó el tiempo del segundo segmento. Volvemos al tercer segmento en donde vamos a hablar de los autores de la feria y de los autores de Random House. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Estamos de vuelta en Sala de Artistas en el tercer segmento con María del Carmen de Ola hablando de libros. Estaba usted terminando de contarnos sobre los autores centroamericanos. Me llama poderosamente la atención que en su exposición no aparecen los hondureños ni los nicas. ¿No hay escritores en Honduras y en Nicaragua? Sí, claro que los hay. De hecho, recogimos en una antología de cuento centroamericano que era como que, no sé, aquel caramelito que te ponen en la sala de editores, ¿no? Cuando te dicen, mira, y en Centroamérica Centroamérica que tiene tanta tradición en cuento, ¿no se podría hacer una antología? Y bueno, yo rápidamente tomé el caramelo y dije, hagamos una antología. Y precisamente esta antología, que se titula Desde el Centro de América, miradas alternativas, la abre una hondureña que tiene una trayectoria en Honduras muy importante, y recogimos autores y autoras, autoras, porque queríamos que recogiera voces femeninas, no porque no las haya masculinas, pero ya habían salido antologías en donde la mayoría de los representantes eran hombres. Entonces dijimos, centrémonos en las mujeres, y aparecen hondureñas, nicaragüenses y de todo el istmo, ¿no? En Nicaragua lo que nos sucede, por ejemplo, es que muchas de las personas con las que habíamos trabajado antes, por ejemplo, publicamos un libro muy interesante de un periodista nicaragüense, Carlos Salinas Maldonado, que ahora está viviendo también en el exilio en México, sobre Murillo, la esposa, Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, ¿no? Un libro de carácter periodístico que, claro, a Nicaragua llegó de manera, ¿cómo se llama esto?
clandestina. Clandestina, esta es la palabra, ¿no? Porque lógicamente no podía llegar de manera física, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se publica en Nicaragua, aunque hay librerías que siguen funcionando perfectamente bien y están abriendo las puertas todos los días, pero de alguna manera existe también esta autocensura, ¿no? O sea, ciertos libros no los quieres tener porque si no, pues tienes que bajar la puerta, ¿no? Lo sabremos los guatemaltecos, bueno, desde aquellos tiempos cuento? Maravillosos de la Guatemala en las líneas de su mano en 1957. Carlos de Aragón contaba que los guatemaltecos somos silenciosos, sigilosos, porque las paredes oyen. Ay. Terrible, ¿verdad? Sí. Pero es la realidad de estos países y es la realidad vergonzosa de las dictaduras, pues, ¿verdad? Y Ortega es eso realmente, ¿verdad? Lamentable, pero bueno. Mire, ahora, ¿qué tal si nos pasamos a hablar de los libros de la feria, de los libros de Random House? Y yo le pediría que habláramos, que hiciera una presentación de una autora que a los lectores, a la gente que padecemos esa suerte de, vamos a ver, es como si fuéramos alcohólicos o drogadictos, esa suerte de adicción por la lectura, ¿verdad? Llega uno a la librería, no tengo lectura. Todo no tengo nos para apetece, el fin de semana, todo ¿verdad? nos apetece. Sí. De esa autora que ha sido tan sorprendente, ¿verdad? Porque siendo una mujer tan joven, resulta que es una erudita por otro lado, ¿verdad? Pero ha vendido cualquier cantidad de copias de su libro más leído, que es El infinito en un junco. Sí, ¿Por qué señor. no nos cuenta de Irene Vallejo? Bueno, pues Irene Vallejo es una realmente una de las artistas. Ajá, sí, en el área literaria, que está invitada a la feria, como les decía, la feria está dedicada a España e hicimos un gran esfuerzo para que pudiera acompañarnos Irene Vallejo, que como se pueden imaginar la solicitan por todos lados, ella quiere ir a todos lados también, pero bueno, prácticamente es imposible y bueno, logramos que venga y además que comparta su erudición, como usted bien dice, con Costa Rica, porque este año Costa Rica, la Feria de Costa Rica se celebra una semana después de la de Guatemala. Entonces dijimos, oye, que hagan un poquito de turismo, tampoco mucho, pero un poco de turismo en Guatemala y en Costa Rica y que puedan compartir con los chicos. Que bueno, es que merece la pena, ¿no? Tener a una autora de este nivel en la región, porque de alguna manera también se convierten en altavoces, ¿no? De lo que pasa en nuestros países, ¿no? Así que sí, esta filóloga que salió así de repente, que empezamos a leerla y todos decíamos, pero ¿qué es eso? ¿De dónde ha salido esa mujer? ¿Qué nos cuenta aquí, no? Con un tema que a veces podría parecer como que pesado, ¿no? O muy pesado o baladí, un tema para especialistas o un tema muy baladí de todos, es decir, tiene las dos aristas. Los dos extremos, sí, ¿no? Y en cambio, bueno, pues gente joven que incluso dice, pues a mí me decían que no estudiara humanidades, porque ¿para qué humanidades? Pero es que después de leer El infinito en un junco, que sí, quizás es la obra más representativa, pero tiene otras, El silbido del arquero, por ejemplo, se los recomiendo, es un pequeño tesoro, pequeño gran tesoro. Este chico que oí hace poco que decía, pues yo quiero estudiar humanidades, claro que sirven las humanidades. Las lenguas muertas, decía, ni el latín ni el griego son lenguas muertas, usamos todos los días palabras que vienen del latín y del griego. Que vienen del Egeo directamente. Bueno, y ella pues como filóloga, lógicamente disfrutó hilvanando, además utiliza todos estos términos
términos propios del mundo del tejido, ¿no? Siempre asociado a las mujeres, ¿no? Hilvanar, coser, urdir, cortar la tela, y al final las historias son esto, ¿no? Sí. Cortas de aquí, pones allá, hilvanas, coses, y es lo que nos cuenta, ¿no? Sí, una historia del libro. Los libros son un hermoso bordado finalmente, ¿verdad? Mire, sí. Pues fíjese que yo le llegué al libro de una manera increíble, porque estábamos en plena epidemia y Marilyn Pennington de Sofos, de quien, un abrazo a mi querida amiga, a quien guardo muchísimo cariño. Es uno de esos cariños añejos ella. Nos mandó a mi esposa y a mí el libro, nos lo mandó, y entonces, esto que es el formato grande, ¿verdad? Y empecé, imposible dejar de leerlo. Así es. Un día leí 17 horas de corrido. Me lo creo. Solo me levanté a medio comer y a tomar agua, y estuve leyendo todo el tiempo. Me lo creo. Un libro maravilloso, exquisito. Si la va a tener en Guatemala haciendo turismo, denos la oportunidad de tenerla aquí. Me gustaría muchísimo. A nosotros también, y seguramente a nuestro público le va a encantar que esté con nosotros, porque mucha de nuestra gente la conoce. Yo casualmente, yo me muevo mucho en el medio de la pintura, y en Quetzaltenango, en una oportunidad, en una reunión grande, los pintores no son cientos, ¿verdad? Pero tal vez habría unos 40 pintores reunidos ahí, que es muchísimo. Claro. Y entonces uno empezó a contar el argumento del infinito en un junco, y todo el mundo estaba espantado oyéndolo. Y pues ahí, seguro hubo unos 30 lectores más, ¿verdad? Es que sí, es que así. Ella es adictiva, y el libro va creando sus propias redes. Yo no conozco a nadie que sea un lector medianamente bueno que no haya leído El infinito en un junco. Y la manera como narra una historia que podría parecer árida, ¿no? Sí, es una historia para eruditos, escrita para el común de los mortales. Es una maravilla el libro, realmente, ¿verdad? Sí. Siga contándonos quiénes son sus otros autores. Aparte de Irene Vallejo, que por cierto estará en la feria los días 10, 11 y 12 de julio, ustedes pueden subir a las redes de Filgua y ahí encontrarán todo el programa que todavía estamos terminando de perfilar, aunque prácticamente está listo. Hoy se presenta, como les decía. Viene otro erudito, es español también, porque la feria está dedicada a España, que se llama Santiago Posteguillo. Ah, cómo no. Autor de culto también. Sí, señor. ¿Verdad? Santiago Posteguillo, un valenciano. Él es valenciano, es profesor de universidad, que bueno, pues desde pequeño le interesó, se entusiasmó mucho por el mundo antiguo, ¿no? Sobre todo por Roma, ¿no? Y bien, nos ha ofrecido una serie de libros sobre Africanus, Roma soy yo, Maldita Roma, sobre el mundo de Julio César, que es realmente impresionante, Hugo, porque pues lo mismo, ¿no? O sea, salimos de esta historia convencional que en el año 80 a.C. Julio César tal, no, o sea, no es esto, es una historia de lo que sucedía en la Roma de aquellos años, cómo se movía, las dificultades que había para gobernar en aquel momento. Viera que hay frases que si usted las traspola al mundo actual, dices, madre mía, pero ¿dónde estamos? ¿En el año 80 a.C. o en el 2015? Sí, ¿no? ¿Hemos andado o no? Bueno, ¿qué pasa, no? Esta historia cíclica de la que tanto nos hablan los clásicos, ¿no? Las luchas de poder,
los ejércitos de Roma por todos lados, sí, pero las han logrado ¿verdad? las traiciones constantes, ¿no? Yo me hago con estas legiones y me voy a Oriente, no me importa Occidente, porque en Oriente están los tesoros. Cuando Sila, cónsul romano decide asaltar Delfos, que era un lugar muy importante en Grecia, ¿no? un centro religioso, espiritual, le importa nada esto. Donde había un oráculo, por cierto, el oráculo, claro, famoso oráculo de Delfos con las famosas pitonisas, ¿no? Que adivinaban el futuro y tal. Nada, o sea, lo que quiere es asaltar porque necesita pagarle a sus tropas. O sea, ves todo este mundo antiguo que parece tan lejano y al mismo tiempo nos suena tan cercano por todo lo que está describiendo. Santiago Posteguillo estará en Guatemala, coincidirá un día con Irene Vallejo, él estará los días 12 y 13, prácticamente con él se clausura, se cierra la feria de este año. Vendrá también un autor que lo mencioné antes, Juan David Morgan, este autor panameño que nos interesa mucho, de hecho va a estar también en Costa Rica, igual que Irene Vallejo y Santiago Posteguillo. Él quiere también, tendrá una conversación que no se la pierdan, con Francisco Pérez de Antón, no, sobre qué es historia novelada y novela histórica, que son dos cosas distintas. Son dos cosas completamente distintas. Y cada uno, Francisco Pérez de Antón y Juan David Morgan, escriben o se dirigen a la historia de sus países de una manera distinta, ¿no? Con ficción histórica o historia novelada. Y la novela más reciente de este señor Juan David Morgan, de este escritor, bueno, muy curioso, La rebelión infinita, es sobre un acontecimiento, él escribe más historia novelada, sobre un acontecimiento que sucedió en Panamá hace prácticamente 100 años. En febrero de este año se cumplieron los 100 años, un hecho que ni tan siquiera los panameños conocían bien. Me llamó mucho la atención cuando conversamos acerca del proyecto antes de que se convirtiera ya en una novela. No sé si ustedes han oído hablar de un pueblo aborigen de Panamá, que es el pueblo Guna. ¿Cómo no? G-U-N-A, Guna, sí. Que está, bueno, parte del Darién, el famoso tapón del Darién, ¿no? Con Colombia, una zona además ahora muy conflictiva por todo el tema migrante, más toda el área del Caribe panameño, un área que tiene, bueno, yo cuando estaba editando la novela, un área que tiene 364 islas e islotes, que uno dice, ¿en dónde están? ¿En dónde están en el mapa, no? Bueno, pues esta novela hace referencia a una rebelión que tuvo lugar en 1925 de estos pueblos Guna, quienes, tal como la palabra, el título del libro lo indica, se rebelaron en contra del gobierno central panameño porque quería imponerles la religión, la forma de vida, las costumbres que ellos consideraban, que el gobierno panameño consideraba civilizadas. O sea, entrar a la civilización era dejar de lado la forma... Ser católico y todo eso. Exactamente, ¿no? Y esto sucede en un momento muy interesante y además volvemos a lo mismo, un tema tan actual, porque en 1925 ya se ha terminado la construcción del Canal de Panamá, y ahí el Canal de Panamá está, o sea, los norteamericanos están en Panamá, claro, y tendrán también un papel muy importante en esta rebelión de los pueblos Guna, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Estas interferencias, ¿no? Que a veces decimos, es algo que sucedió en Panamá, sí, pero ojo,
se acababa de construir el canal, era un punto estratégico para Estados Unidos, acordémonos del lema, ¿no?, de América para los americanos. Sí. Entonces, bueno, Monroe, exactamente, y estos Guna que dicen que ellos no quieren ser parte de todo esto. ¿Qué hacemos con ellos, ¿no? Panamá hacía poco que se había independizado de Colombia, entonces también este interés en centralizar todo, ¿no?, pero los Guna se resisten, ¿no? Y bueno, y a raíz de esta rebelión, pues ellos ahora forman parte de una comarca que se llama comarca Gunayala, que tiene sus propias, como que fuera una especie como de, no sé, fuero especial, en donde se respeta su forma de interpretar las leyes, de funcionar. Así que tendremos aquí a Juan David Morgan el primer fin de semana, el día 4 y 5 de julio. Ok, mire, dígame, Hugo. El tiempo se nos terminó. Ya lo y veo. Yo le pido por Tendré favor que volver a venir. Claro, le pido por favor que se despida de su público porque estamos tan felices de haberla tenido aquí. Gracias. Y que nos tenga en cuenta para todos sus autores y quizá que conversemos en algún momento de alguna agenda con ustedes para pues darle relevancia también a sus autores que también nos interesan a nosotros, porque es el objeto de este programa, ¿verdad? Así que la dejo con su público, por favor. Muchas María del gracias. Carmen. No, pues yo encantada de haber compartido con ustedes este ratito. Gracias, Hugo, por invitarme. No se pierdan la Feria del Libro. Vayan, vean qué es lo que pasa, qué es lo que hay. Lógicamente hay exposiciones de libros y nunca ha perdido este sentido de feria. O sea, es un lugar para pasarla bien. Esto es una feria, ¿no? Para pasarla bien entre libros, entre autores, entre editores de manga. A quienes les guste el manga también habrán actividades sobre manga. Y ojalá podamos, pues como dice usted, Hugo, compartir con ustedes de nuevo con alguno de estos autores. Estén atentos a este canal. Bueno, ya vieron, los esperamos en la Filgua, los esperamos en el próximo episodio, en la próxima edición de este programa. Les agradecemos mucho su atención. Y a usted, María del Carmen, felices de haberla tenido aquí. Lo mismo aquí a su digo, casa. lo mismo digo. Bien llegada y bien vuelta otra vez cuando quiera venir. Muchísimas aquí gracias. Vamos a estar esperándola. Le tomo la palabra. Un abrazo Gracias. a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.